Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo pedirle datos al usuario por teclado y cómo utilizar esa información dentro de un switch case. Todo esto en Java. Vamos a continuación. Y para esto voy a utilizar lo que habíamos visto en la clase pasada, que había sido un video de métodos con retorno en Java. Si recordamos, nosotros teníamos una clase llamada operaciones, en la cual tenemos un método para cada una de las operaciones. Uno para sumar, que recibía parámetros, otro para restar, que recibía dos parámetros también, uno para multiplicación, que también recibe dos parámetros del tipo flotante, y uno para división, que también recibe dos parámetros del tipo flotante. Dentro de cada uno de esos métodos hacía la operación y nos retornaba esa respuesta. Por su parte, eran mandados llamar en un método de nombre mostrar resultados dentro de la misma clase operaciones, el cual recibía tres parámetros. El primero era para la decisión que el usuario quería tomar, si era uno para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación y 4 para división. El segundo parámetro y el tercero iban a ser los números a operar. Entonces aquí lo que hacíamos era validar. En cuanto fuera llamado este método en un main, el método mostrar resultados iba a recibir la decisión, y en base a esa decisión, si era del 1 al 4, entraba a este flujo, el cual era suma, resta, multiplicación y división, y le devolvía al usuario el resultado. Entonces, pues bueno, en caso de que no existiera o no digitara un número válido del 1 al 4, entonces ingresaba a esta parte de aquí, en donde le indicaba que era opción no válida. Y dentro del main esto era lo que teníamos. ¿Ok? Si hicimos la prueba de si ahí digitaba un número distinto, pues aparecía esto que está aquí abajo en consola. Ups, lo siento, opción no válida. Ahora vamos a hacer esto, pero con la clase scanner. Para hacer esto voy a necesitar únicamente algunas cosas. Primero, pues bueno, este menú lo voy a dejar aquí. Voy a borrar esto. Y, ok, para pedirle datos al usuario normalmente utilizamos la clase scanner. También existen otras clases como string buffer o buffer reader, pero para este efecto vamos a utilizar la clase scanner. ¿Cuál es la clase scanner? Bueno, pues la clase scanner nos permite, es un objeto en Java, el cual nos permite pedirle datos al usuario por teclado. Está disponible a partir de Java 5 y bueno, normalmente se utiliza para esto, para la lectura de datos. Vamos a ponerle lectura de datos. Para utilizar esta clase externa necesitamos hacer una importación, necesitamos importar esta misma clase. Entonces lo vamos a hacer arriba, afuera del main y afuera de la clase. Y vamos a decir que queremos import java.util.scanner porque pertenece a la librería de java.util. Ok, entonces una vez que ya importamos y tenemos esta secuencia de import java.util.scanner, ya podemos usarla dentro de nuestro programa. ¿Qué significa importar algo? Pues significa mandar llamar algo de otro algo, es decir, mandar llamar en este caso esta librería de la librería que ya existe, del JDK de Java que ya existe, y le vamos a indicar o le estamos indicando que lo vamos a utilizar aquí. Entonces, al importar esta información de java.util.scanner, nos indica que ya podemos utilizar sus variables o sus métodos o lo que tenga esta clase scanner. ¿Ok? Al hacer esto, entonces, bueno, continuamos. Ya podemos nosotros indicarlo y bueno, más bien utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizamos? Vamos a mandar llamar, vamos a instanciar. Si recuerdan cómo es la instancia o cómo era la instancia anteriormente, pues es exactamente lo mismo. Entonces ponemos el objeto y yo le voy a poner mi tecla igual a new scanner. Ok, la clase scanner hace uso de streams. El stream es un objeto que se encuentra de manera interna y que es el intermediario entre los datos de entrada y los datos de salida. Por lo tanto, además de la instancia, necesitamos indicarle dentro de sus parámetros, que va a ser system, vamos a indicarle al sistema que es .in. Este buffer nos indica si va a ser de entrada o de salida el dato que se va a recibir.
En este caso, lo que hace es, le indicamos que es escáner, el objeto, la variable que queremos declarar, que en este caso yo le puse mi tecla, que es donde va a recibir, donde se va a guardar lo que digita el usuario, y la instancia, que es new scanner, indicándole en su parámetro al sistema que van a ser datos de entrada. A continuación voy a dejarles una imagen en donde se resume un poquito cómo es que funciona esta clase scanner. Y bueno, aquí está. En esta imagen nos dice que, de forma resumida, el proceso de lectura de teclado en un programa es el siguiente. Los datos que se introducen desde teclado se almacenan en una zona de memoria a la cual le vamos a llamar buffer mediante un stream. Estos datos pasan al programa. Un stream es un objeto que hace de intermediario entre el programa origen y el programa destino de los datos. Esto significa que, bueno, dentro de este stream es el que va a recibir los datos, los va a procesar y va a brindar una salida. ¿Ok? Todo esto lo forma mediante una secuencia de bytes. ¿De acuerdo? Y como este ejemplo, pues bueno, este es un pequeño ejemplito de cómo se utiliza. Las acciones internas se realizan cuando se lee un número desde el teclado. En este caso declaramos una variable de tipo n, imprimimos en pantalla o le avisamos al usuario que introduzca un número entero. Bajo esta sentencia es como se va a guardar lo que el usuario digitó en nuestra variable n. ¿De acuerdo? Simplemente con la sentencia nextInt, en este caso para números enteros. Y bueno, pues si aplicamos toda esta teoría a lo que es nuestro programa, quedaría de la siguiente forma. Entonces ya tenemos, recordemos que esto es una instancia de la clase scanner, la cual nos permite recibir datos de entrada del usuario mediante un teclado. Ya la importamos. Recuerden que se tiene que importar. Se realiza la importación. De acuerdo. Una vez que la tenemos, sí necesitamos que le aparezca al usuario este menú. Bueno, una vez que le aparezca este menú, vamos a recibir ese dato. El usuario va a digitar un número, ¿de acuerdo? Del 1 al 4, como anteriormente lo veníamos haciendo. Sin embargo, ahora lo vamos a cachar, vamos a guardar eso en un espacio de memoria. Entonces, yo voy a instanciar justamente aquí abajo de la clase scanner. Voy a instanciar la clase operaciones porque, bueno, pues vamos a utilizarla, ¿no? Vamos a utilizar los métodos. Entonces es operaciones, operaciones igual a new operaciones. Esto ya lo sabemos, este es un concepto que lo platicamos la vez pasada en la clase anterior, en donde instanciamos el objeto para poder utilizar sus métodos. Entonces vamos a necesitar también dónde guardar lo que el usuario digitó. Recuerden que él nos va a digitar del 1 al 4 y lo vamos a, como es un número entero, pues lo vamos a guardar en una variable entera a la cual le vamos a poner opción. ¿Ok? Pero además, no solo es esa opción, el usuario va a digitar también los dos números a operar. Recuerden que estos eran de tipo flotante, entonces yo le voy a poner float operador 1 y float operador 2. Ya, con eso ya tengo los tres datos de entrada que el método requiere. Recuerden que el método requiere estos tres datos. Entonces, una vez que ya los tengo, pues no queda más que pedirlo. Aquí, debajo de la impresión de pantalla, voy a pedirle al usuario. Mediante una sentencia de impresión, voy a ingresar. Bueno, no. Ya está arriba. Ya no es necesaria esta. Lo único que voy a hacer aquí es en opción. Va a ser igual a. ¿Qué va a ser opción? Recuerden que es la variable donde se va a guardar lo que nos digite el usuario. Y entonces va a ser, es opción, lo igualamos a mi tecla, punto, el método nextInt. El método nextInt, ¿qué es este método? Bueno, es el método que nos va a recorrer o nos va a guardar lo que el usuario digite. Como en este caso es del tipo entero, vamos a poner nextInt. Más adelante vamos a ver cómo se puede guardar un dato de tipo string, un dato de tipo double, un dato del tipo boolean, etc. Todo se puede guardar y hay un método o hay distinta cantidad de métodos para cada tipo de dato. En este caso, con tan solo esta sección, estamos guardando el dato que el usuario escribió.
acuerdo, muy bien. Entonces, ahora viene lo interesante. Una vez que nuestra variable opción ya está llena, ya no tiene algo, arriba anteriormente estaba vacía, aquí ya tiene algo, ya se guardó lo que digitó el usuario. Bueno, entonces vamos a hacer una sentencia switch case. Es un flujo de control. Es un flujo de control del programa en donde mediante un parámetro que le enviamos, vamos a dirigirlo hacia una u otra opción de salida. Esto es mediante sus casos. Por ejemplo, recuerden que switch es palabra reservada y es una sentencia de control. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pues nuestra variable opción, lo que el usuario ingresó. Y así se utiliza de esta forma. Dentro del switch, en los paréntesis del switch, vamos a ingresar la opción, nuestra variable opción. Ahora esto ya nos da la idea de que esta sentencia de control o este flujo de control va a controlar esta variable, va a hacer algo con ese dato de entrada que está obteniendo. Y entonces vamos a ponerle case. Case es otra palabra reservada que utiliza el switch. Vamos a ponerle case 1. ¿Qué significa esto? Si la opción que se está ingresando es 1, es decir, en el caso de que la opción sea el número 1, pues vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a mandarle a imprimir primero que ha elegido la suma. Has elegido suma, perfecto, muy bien. Y luego entonces tenemos que pedirle ahora sí, en este momento, los datos. Ingresa el primer número. O vamos a decir, ingresa el operador 1. Muy bien, ahora, ¿dónde vamos a guardar ese operador 1? Pues en nuestra variable que tenemos. Operador 1 es igual a, de la misma forma, mi tecla, punto, next. Recuerden que, como les comentaba, aquí aparece next float, next byte, next int, next long. Cada método tiene cada variable tiene su método. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué nos queda? Pues hacer lo mismo con el segundo. Voy a copiar y pegar esta parte aquí. Nada más le voy a cambiar el nombre. Ingresa el operador 2 y también aquí el nombre de la variable, operador 2. Ya está. Hasta ahí está bien, hasta ahí está perfecto, pero todavía no hace nada. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí abajito tenemos que mandar llamar a la operación, porque si no, hasta ahora solo ha ingresado sus datos, pero no ha hecho nada. Tenemos que mandar llamar, vamos a decir, la suma. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerden que aquí arriba tenemos la instancia de nuestra clase. Aquí está. Instancia de la clase. Vamos a llamarle ejecutora. Bueno, solo así. Instancia de la clase. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro método de mostrar está ahí. ¿Ok? Aquí solo es el main y aquí lo vamos a mandar llamar. Entonces vamos a utilizar nuestra variable operaciones. Justamente aquí abajo. Operaciones punto y ahí nos debe de salir exactamente el método que tenemos. Mostrar resultado. Si se dan cuenta, aquí el entorno de desarrollo automáticamente me rellenó las variables, los parámetros que requiere. Entonces, pero está bien. Si estuviera mal, pues simplemente aquí lo cambiamos, ¿no? Pero está bien, porque recordemos que el primer parámetro era la decisión, lo que quería hacer el usuario. El segundo parámetro era el operador 1 y el tercer parámetro era el operador 2. ¿Ok? Entonces, está bien. ¿Qué es lo que continúa aquí? Bueno, pues ya nos debe de retornar ese resultado porque estamos mandando llamar esta operación de aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Un break. Cada caso tiene un break. ¿Qué es el break? Es la sentencia que va a detener el flujo. Es decir, si el caso fue 1, va a hacer todo esto, va a imprimirle va a solicitarle al usuario la información, va a hacer la operación, retornar el resultado y listo, detener. Si nosotros no ponemos la sentencia break o la palabra reservada break dentro de cada caso, se va a continuar con el siguiente caso y el siguiente caso y el siguiente caso. Aunque no se cumpla la condición, se va a continuar con esos casos hasta que llegue a un default. Vamos para allá. Aquí prácticamente es lo mismo. Voy a copiar y pegar. Solamente aquí abajo en el caso 2. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Que entre en el caso 2. ¿Cómo? O sea, si opción es 2. Es decir, si el número opción no es 1, es 2. Bueno, pues ignoraría por completo este caso 1 porque no se cumple esa condición e ingresaría aquí al caso 2. Lo cual yo aquí simplemente voy a cambiarle resta. Ingresa el operador 1, ingresa el operador 2 y listo. Pues
pues igual voy a mandar llamar esto aquí abajo, pero pues ya está. Bueno, también olvidé poner el break, lo voy a pegar y así, aquí abajo voy a poner caso 3, 2 puntos, enter, y voy a copiar todo esto mismo. Y listo, ya únicamente aquí mando cambiar el mensaje. Multiplicación. Y listo, no debo cambiar nada más, puesto que ya esto es variable. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nos hace falta un caso 4. ¿Cuál era el caso 4? Pues la división, ¿no? Entonces voy a copiar también todo esto. Y lo voy a poner aquí. Entonces, pues bueno, igual ya. ¿Cómo es que va a funcionar aquí? Lo mismo, si se ingresó el 1, va a entrar aquí y se detiene la ejecución. Termina el switch y realiza esta situación. Pero si no es el 1, por ejemplo es el 2, va a ignorar el 1 y va a entrar en el 2. También va a ignorar 3 y 4 porque no se cumple esa condición. Si se llegara a pasar el 3, el usuario llegara a digitar o escribir el número 3, va a entrar aquí. Va a ignorar 1 porque no se cumple la condición, no es 1. Va a ignorar 2 porque no es 2, no se cumple esa condición, pero sí es 3, entonces va a entrar al caso 3 y se realiza todo esto. Ignoraría también el número 4. Y bueno, pues evidentemente si se presiona el 4, va a ignorar todo esto, va a ignorar el 1 porque no es el caso 1, no es el caso 2, tampoco es el caso 3, sí es el caso 4, ahí va a ingresar. ¿Ok? Ahora, todo switch requiere forzosamente de un default. ¿Por qué un default? La sentencia default es cuando el usuario ingresa algo distinto también, del 1 al 4. Si no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, o es un número distinto de, pues simplemente lo que vamos a hacer en este caso es mandar llamar así, opción no válida. Podemos también mandar llamar a este y podemos ponerlo aquí, puesto que de igual forma, de acuerdo, que nos pediría dos datos. Claro que sí, podríamos mandárselos también aquí, el operador 1 y operador 2, ¿no? Podemos también copiar todo y ponerlo aquí. Sin embargo, pues bueno, aquí borraría has elegido la multiplicación y quedaría como un no válida. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no es ni 1, no es ni 2, ni no es ni 3, ni no es 4, pues va a entrar aquí al default, le va a decir que operación no válida, va a imprimir también lo que está aquí. Voy a poner entonces número incorrecto aquí para que se pueda ver la diferencia. Control S y listo. Eso sería todo. Así de sencillo podemos pedirle datos al usuario, podemos ingresarlos, guardarlos en la memoria y podemos operarlos. Podemos, mediante este flujo de control switch, lo estamos controlando. Voy a darle clic derecho y voy a darle en run as o correr como o ejecutar como. Y le voy a dar en Java Application. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí igual me sigue mencionando. Selecciono una operación, le voy a poner 1, le doy Enter y me dice, has elegido una suma, ingresa el operador 1. Ahora se queda esperando a que yo ingrese el operador 1. Es decir, el usuario lo va a ingresar. Para sumar voy a poner entonces 30, doy Enter y ahora me dice, ingresa el operador 2. Voy a ponerle 40, le doy Enter y listo. Me dice, has elegido la suma, el resultado de la suma es 70. Perfecto, lo vuelvo a correr simplemente, le doy Java Application y otra vez, ahora me pide de nuevo, voy a ponerle 3, seleccione una operación, le voy a poner 3, le doy Enter y me dice, has elegido la multiplicación, ingresa al operador 1, vamos a ver, le voy a poner 5, ingresa al operador 2, 5 por 3 por ejemplo, le voy a dar Enter y ahí está. Has elegido la multiplicación, el resultado de la multiplicación es 15. Muy bien, ¿y qué es lo que sucedió aquí? Si se dan cuenta, esto no es un, bueno, sí es un error como tal, pero nos demuestra la importancia del break. Pero me volvió a aparecer esto, primero por dos cosas, porque cuando yo cambié en el caso 4, no cambié copié el caso 4, no cambié esta sentencia. Multiplicación debe ser división. Ahora, si yo guardo y vuelvo a ejecutar, va a suceder lo mismo, el mismo error.
Es decir, yo le pongo 3, quiero la multiplicación y le pongo 6 por 3. Me dice que es 18, pero se saltó a la división, has elegido la división y está esperando el operador 1 para la división. ¿Por qué hace eso? Porque recordemos, no le puse una sentencia break al caso 3. El caso 1 sí la tiene, el caso 2 sí la tiene, pero el caso 3 no la tiene. Olvidé ponerla. Si yo se la pongo, ahí va a terminar la ejecución del programa en el caso de que sea 3. Así es por eso la importancia de el break. Yo tampoco lo puse aquí abajo en el caso 4. Por lo tanto, continuaba el ciclo. Y ahí está. Entonces, eso sería todo. Vuelvo a ejecutar. Y si ahora vuelvo a poner que quiero el número 3, es decir, la multiplicación, y voy a poner 8 por 2, pues entonces ahí ya se detiene y ahí termina el flujo, porque sí se cumple esa condición y llega al break. Ese había sido el detalle. Entonces has elegido multiplicación y te pone que el resultado de la multiplicación es 16. Por último, nada más vamos a poner algo diferente de... Vamos a poner 6. Si yo doy Enter, me dice número incorrecto, pero aún así me pide el operador 1. Eso no estaría como tal correcto, pero vamos a ver. Si yo pongo 34 más 65, igual me dice, ups, lo siento, opción no válida. ¿De acuerdo? Podemos también incluso cambiar esto. Podemos decir que no nos diga número incorrecto y que ni siquiera nos pida los dos números. Simplemente que nos diga que la opción no es válida desde un principio. También se puede hacer. Pero sin embargo, para no hacer este video más largo, ya hasta aquí terminamos. Y con esto espero les haya quedado claro cómo es que se piden datos por teclado al usuario y cómo es que se utiliza una sentencia switch, un pequeño ejemplo del switch. Muchas gracias, espero les haya gustado. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like a la página y muchas gracias.